¿Y si te dijera que Jesús ha sido visto no solo por la fe, sino también por una cámara? No importa en qué parte del mundo estés, la figura de Jesucristo ha aparecido en los lugares y momentos más inesperados, entre las nubes, en medio del fuego, incluso en un avión a punto de caer. Algunos le llaman pareidolia, otros lo llaman milagro, pero cuando los testimonios coinciden y la evidencia se vuelve viral, algo cambia. ¿Será posible que Jesús realmente se haya manifestado ante nuestros ojos? Puesto número 12. La foto de Jujuy, Argentina. En el 2018, en San Salvador de Jujuy, Argentina, ocurrió uno de esos momentos que marcan a toda una comunidad. Con una simple fotografía, Mónica Aramayo, una vecina del lugar, regresaba a casa cuando notó un brillo peculiar en el cielo. Las nubes comenzaban a teñirse con la luz del atardecer, y como muchos haríamos, sacó su celular y tomó una foto. Pero lo que vería horas después al revisar la imagen la dejó sin palabras. Allí, entre las nubes, aparece con claridad lo que muchos describen como la silueta de Jesucristo con los brazos abiertos. No una forma muy ambigua o simplemente una mancha, no, una figura reconocible que recuerda con precisión las clásicas representaciones religiosas. La imagen se viralizó rápidamente, generando reacciones intensas. Algunos la tomaron como una señal del cielo, una bendición directa. Otros más escépticos hablaron de pareidolia, esa tendencia del cerebro humano a ver formas similares en patrones aleatorios. Lo más impactante es que el Vaticano mostró interés en investigar la imagen. En cuando se le preguntó a Mónica si había usado algún tipo de edición, su respuesta fue simple: no sé usar Photoshop, solo tomé la foto. ¿Fue una simple coincidencia óptica, una ilusión momentánea, o acaso una aparición enviada para recordarnos que hay algo más allá de lo que podemos tocar? Y si crees que ver a Jesús entre las nubes ya es sorprendente, espera descubrir lo que ocurrió en medio de una de las pandemias más duras del siglo. Porque en Colombia la figura de Cristo apareció en el tronco de un árbol y provocó algo tan poderoso que ni las reglas sanitarias pudieron contenerlo. Lo que estás a punto de ver va más allá de la lógica. Número 11. Jesús en un árbol durante la pandemia. Magangué, Colombia. Marzo del 2020. El mundo entero estaba paralizado. Colombia, como muchos países, vivía los días duros de la cuarentena. Las calles estaban vacías, el miedo era palpable, pero en medio de ese silencio, en la ciudad de Mangangué, ocurrió algo inesperado. Una noche, varios habitantes aseguran haber visto la imagen de Jesucristo en el tronco de un árbol ubicado en una plaza pública. La figura, según decenas de testigos, tenía forma de cuerpo humano crucificado, con brazos abiertos y una expresión que muchos describieron como de consuelo. En cuestión de horas la noticia corrió como pólvora. Cientos de personas comenzaron a romper el aislamiento, salieron de sus casas, encendieron velas, comenzaron a orar. La plaza se transformó en un santuario improvisado. A pesar del riesgo, la necesidad de esperanza superó el miedo. Las autoridades llegaron poco después para dispersar a la multitud y recordar las normas sanitarias, pero para muchos el árbol no era solo un árbol, era una señal, un mensaje en medio de la desesperación. Científicos hablaron de pareidolia una vez más, pero quienes estuvieron allí lo sintieron diferente. Una mujer entrevistada en el lugar dijo algo que resumió el momento. No sé si fue un milagro o no, solo sé que ese día todos sentimos que no estábamos solos. Y si la aparición de un árbol logró detener a una ciudad entera, imagina lo que pasó cuando una estatua de Jesucristo pareció abrir los ojos frente a la cámara. Un hecho que muchos grabaron, que otros investigaron y que hasta hoy nadie ha podido explicar del todo. Lo que estás a punto de ver te va a incomodar o a despertar algo muy profundo. Número 10. El Jesús que no conocíamos. Mural bizantino en Israel. En pleno desierto del Negev, Israel, un grupo de arqueólogos realizaban excavaciones en una antigua aldea bizantina olvidada por el tiempo, cuando se toparon con una imagen que cambiaría por completo la forma en que muchos visualizan a Jesucristo. En uno de los muros de una pequeña iglesia del siglo VI, descubrieron un mural que representa a Jesús con un aspecto muy distinto al que la mayoría conocemos: joven, de rostro redondeado, cabello corto y sin barba. Nada que ver con las representaciones medievales de Jesús ni con las que dominan el arte religioso occidental. Los expertos creen que esta imagen se remonta a las primeras comunidades cristianas de la región, cuando la figura de Cristo aún no había sido estandarizada por la iconografía bizantina. Y aquí es donde comienza el verdadero debate. ¿Esta es la representación más fiel del Jesús histórico o simplemente un estilo artístico diferente de su época?
Pero para los creyentes fue un hallazgo que acercó aún más la figura de Jesús a lo humano, lo cotidiano y lo real. Para los historiadores, una pieza única que rompe con siglos de tradición visual. Y para muchos, una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús sin saber realmente cómo lucía? Pero si este hallazgo arqueológico reescribió lo que pensábamos sobre el rostro de Cristo, espera ver lo que ocurrió en una de las catedrales más emblemáticas del mundo, porque cuando el fuego consumía Notre Dame, algo o alguien parecía estar en medio de las llamas. Y lo que miles aseguran haber visto ahí es tan inquietante como esperanzador. Número 9. Entre las llamas de Notre Dame, París, Francia. 15 de abril del 2019. Las llamas consumen la Catedral de Notre Dame en París. Millones observan en directo cómo uno de los templos más emblemáticos de la humanidad se derrumba ante nuestros ojos. Pero entre el fuego, el humo y la desesperación, una imagen empieza a circular en redes sociales. Leslie Rowan, una mujer escocesa, asegura haber visto algo más allá de la tragedia. Una figura en medio de las llamas, con la silueta inconfundible de Jesucristo. Rápidamente su publicación se vuelve viral, y lo más sorprendente es que otros usuarios comienzan a notar lo mismo. La forma de la figura, su postura, incluso los pliegues de lo que parece ser una túnica, todo apunta a una presencia, una señal, una manifestación. Los escépticos no tardan en intervenir, hablan de pareidolia, de juegos de luz y sombra, del poder de la sugestión colectiva, y puede que tengan razón, pero para los creyentes el mensaje fue claro. En medio del caos, Jesús estaba ahí, no para evitar la tragedia, sino para recordarnos que incluso en la pérdida, la fe permanece. Como dijo una de las miles de personas que compartieron la imagen, las piedras caerán, pero su presencia arde más fuerte que cualquier fuego. Y si ver su figura en medio del fuego ya resulta sobrecogedor, espera ver lo que ocurrió cuando una estatua de Jesucristo pareció cobrar vida, abriendo los ojos ante una cámara que nadie imaginó que captaría lo imposible. Lo que estás a punto de ver no es una leyenda, es un video real y su autenticidad sigue dividiendo al mundo. Número 8. La estatua que abrió los ojos, Coahuila, México. Una pequeña capilla en Saltillo, Coahuila, una misa como tantas otras, y una cámara que por rutina o por devoción graba el altar y la figura de Jesucristo en una de sus esculturas. Hasta ahí todo normal, hasta que el video fue revisado. Durante unos segundos la estatua de Jesús parece abrir los ojos. No es un parpadeo, no es una sombra, es un movimiento lento, medido, inquietantemente humano. El video se filtró a redes y generó un terremoto de reacciones. Miles comenzaron a compartir con emoción, con miedo y con fe. Iván Escamilla, un investigador de fenómenos paranormales, fue uno de los primeros en analizarlo. Según él, más de 20 personas entre técnicos, editores de video y sacerdotes revisaron el material durante semanas. El resultado, no encontraron pruebas de manipulación. Sin embargo, la Iglesia Católica optó por el silencio. Ni lo negó ni lo reconoció. Simplemente no quiso hablar del tema. Y tal vez ese silencio sea lo más inquietante de todo, porque cuando lo inexplicable ocurre dentro de lo sagrado, ¿a quién le corresponde dar la primera respuesta? Y si una estatua puede abrir los ojos ante una cámara, ¿qué pasa cuando una figura aún más inquietante aparece sentada, silenciosa dentro de una iglesia y nadie nota su presencia hasta que el video haya sido grabado? Número 7. La figura sentada en una iglesia, Rumania. Rumania en 2013. Un grupo de visitantes entra a una antigua iglesia bizantina para hacer una simple grabación del interior. La arquitectura, las imágenes religiosas, la atmósfera, todo parece normal hasta que revisan el material. Allí, en uno de los bancos del fondo, aparece sentado alguien, una figura vestida con túnica roja, cabello largo y rostro sereno. Nadie en el grupo recuerda haber visto a esa persona durante la visita. Ningún otro testigo lo notó, nadie más estaba allí, y sin embargo la cámara lo registró. Lo más perturbador no es solo la figura, sino su postura, relajada con las manos entrelazadas, como si hubiera estado ahí desde antes, observando. El parecido con las representaciones clásicas de Jesucristo es tan claro que el video rápidamente dio la vuelta al mundo, pero con él también llegaron las dudas. ¿Fue un montaje? ¿Una persona real que pasó desapercibida? ¿O, como algunos creen, una manifestación espiritual captada solo por la tecnología y no por los ojos humanos? Sea cual sea la explicación, la figura no volvió a aparecer en ninguna otra grabación del lugar, y el banco permanece vacío. Hasta ahora hemos visto imágenes inquietantes, pero lo que estás a punto de descubrir fue tomado desde el cielo mismo. Un vuelo comercial, una tormenta, una oración desesperada y una fotografía que captó algo que hasta el día de hoy no tiene explicación científica. Prepárate porque lo que apareció entre las nubes podría cambiar tu forma de mirar al cielo.
Número 6. La figura en el cielo durante un vuelo. Mar de Tasmania, año 1984. Un vuelo comercial cruza el mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda. Todo parece rutina, hasta que el avión entra en una tormenta violenta. El cielo se oscurece, la turbulencia sacude la aeronave, y el miedo se apodera de los pasajeros. En medio del caos, una mujer toma la mano de su compañera de asiento y comienzan a orar. No lo hace en voz alta, no dramatiza, solo pide en silencio que Jesús haga lo mismo que hizo hace más de 2000 años, calmar la tormenta. Minutos después el avión se estabiliza. La tormenta no ha terminado, pero algo ha cambiado. La cabina se llena de una calma inexplicable. Movida por un impulso repentino, la mujer toma su cámara analógica y presiona el disparador hacia la ventana. Solo una vez, una fotografía. En medio de la oscuridad, cuando el rollo es revelado días después, la imagen muestra una figura blanca suspendida en el cielo. Túnica, brazos extendidos, postura serena. Jesús volando junto al avión. La familia de la mujer, al ver la foto, se convierte al cristianismo ese mismo día. Y aunque muchos cuestionan la veracidad de la imagen, nadie ha logrado demostrar que fue alterada. Un sacerdote que vio la foto la resumió con una frase: no sé si es él, pero algo en esa imagen dice y hace que uno quiera creer. Pero si una figura puede aparecer en el cielo en medio de una tormenta, ¿qué pasa cuando la vemos caminar entre las nubes a plena luz del día y millones son testigos al mismo tiempo? Lo que ocurrió en Alabama fue grabado y compartido, y hasta el día de hoy sigue dividiendo el mundo entre quienes creen y quienes no pueden explicar lo que vieron. Número 5. La silueta que camina entre las nubes, Alabama, Estados Unidos. Estados Unidos, estado de Alabama. Una tarde cualquiera. El cielo estaba cubierto por nubes densas, el tipo de cielo que presagia tormenta. Un hombre saca su celular para grabar la extraña textura del cielo. Lo que no sabía es que estaba a punto de capturar una imagen que daría la vuelta al mundo. En el video se ve una figura oscura alargada, caminando lentamente entre las nubes, paso a paso, como si estuviera suspendida entre el cielo y la tierra. Una silueta claramente humana, con lo que parecen ser ropajes largos ondeando tras de sí. La grabación se volvió viral en cuestión de horas. Medios internacionales lo cubrieron. Miles afirmaban sin dudar: ¡es Jesús! Los más escépticos hablaron de una edición digital muy bien hecha, otros de un fenómeno meteorológico inusual causado por corrientes de aire y cristales de hielo, pero nadie logró replicar exactamente el movimiento, nadie pudo imitar la figura, y lo más desconcertante es que la figura desaparece justo cuando se oculta tras una nube más densa. ¿Un truco del cielo? ¿Un mensaje? ¿O simplemente una coincidencia que tocó algo profundo en millones de personas? Un comentarista lo resumió así: puede que no sea una prueba, pero tampoco es algo que puede ignorarse. Y si ver una figura caminar entre las nubes ya te parece extraordinario, espera escuchar una voz sagrada que fue grabada en plena misa ante cientos de testigos. Una voz que no era del sacerdote, una voz que pronunció las palabras más sagradas del cristianismo y que muchos juran no venía de este mundo. Número 4. La voz de Jesucristo en una misa. Nueva York, 1999. 11 de septiembre de 1999. Iglesia Católica en Nueva York. El padre Gerald McGinnity celebra una misa solemne ante una congregación abarrotada. Todo transcurre como de costumbre, hasta que llega el momento de la consagración. Justo cuando el sacerdote levanta la hostia para pronunciar las palabras de la última cena, una voz irrumpe en la grabación. Firme, serena, inconfundible. Una voz distinta a la del sacerdote. This is my body, which will be given up for you. this is the cup of my blood, The blood of the new and everlasting covenant. it will be shed for you. La grabación fue revisada, repetida y estudiada. Y lo más inquietante es esto: no había ningún micrófono encendido aparte de la del sacerdote, ningún eco, ningún segundo canal, solo una voz que apareció de la nada. Los creyentes lo llamaron manifestación divina. Los escépticos hablaron de una interferencia de audio, pero nadie pudo identificar el origen real de esa voz. Para muchos fue el mismo Cristo, hablando en primera persona. Hasta ahora hemos hablado de imágenes y sonidos, pero ¿y si te dijera que existe una tecnología secreta que, según ciertos testimonios, captó directamente la imagen de Jesucristo en vivo desde el pasado? Una máquina oculta por el Vaticano, una teoría prohibida y una fotografía que lo cambiará todo.
Número 3. El cronovisor del Vaticano. Durante décadas se ha hablado de susurros de un artefacto oculto en los archivos más profundos del Vaticano, un dispositivo que permitiría ver eventos del pasado, como si se tratara de una ventana al tiempo. Su nombre es el cronovisor. Según los testimonios de religiosos como el padre Pellegrino Ernetti, este aparato fue desarrollado en secreto por un grupo de sacerdotes y científicos italianos a mediados del siglo XX. Su función, captar imágenes del pasado remoto proyectadas en tiempo real a través de una tecnología jamás revelada. Y lo más perturbador de esta historia es que afirma haber registrado la crucifixión de Jesucristo, el rostro de Cristo en pleno debate con sus apóstoles y escenas de la última cena. El padre Ernetti antes de morir reveló una sola fotografía al mundo, una imagen en blanco y negro borrosa de un hombre con rasgos serenos, barba corta y ojos cerrados. Dijo, este es Jesús. La iglesia nunca reconoció oficialmente la existencia del cronovisor. De hecho, según los rumores, fue desmantelado y escondido bajo llave. ¿Por qué? ¿Por temor a las consecuencias? ¿O lo que realmente podría mostrarnos? Para muchos es solo una teoría de conspiración, para otros es la prueba de que el pasado puede observarse, pero no debe tocarse. Pero si esta historia suena increíble, espera ver lo que ocurrió en Colombia, cuando un derrumbe dejó al descubierto el rostro de Cristo, tallado en la misma tierra. Una aparición tan clara que convirtió una ladera en un lugar de peregrinación y a un cerro en un santuario. Número 2. El rostro de Jesús en un talud, Colombia, 2015. Año 2015, en la zona rural de San Francisco, Putumayo, Colombia, una fuerte lluvia provoca un deslizamiento de tierra. Lo que parecía un desastre natural se convirtió en uno de los eventos más comentados del país. Cuando la tierra se asentó, los habitantes de la zona se acercaron a inspeccionar los daños, y fue entonces cuando alguien vio algo que no tenía explicación. En la pared de tierra recién expuesta, apareció lo que parecía ser el rostro de Jesucristo, con claridad, con profundidad, como si la montaña misma lo hubiera esculpido. La noticia se propagó rápidamente. Decenas, luego cientos y más tarde miles de personas viajaron al lugar para ver a la figura. Algunos llevaron flores, otros velas. Muchos oraron frente al talud como si se tratara de un altar natural. La imagen, según geólogos, podría haber sido formada por erosión, humedad y sedimentos. Una simple coincidencia, pero los creyentes no lo ven así. Para ellos Jesús se manifestó en la tierra, para recordarnos que incluso en los derrumbes pueden nacer fe. El dueño del terreno comenzó a cobrar una pequeña entrada para controlar el acceso. La polémica no tardó en llegar, pero más allá del debate, una cosa es cierta. Esa figura en la roca tocó algo profundo en miles de personas y hasta hoy el talud sigue recibiendo visitas. Y si esto te pareció impactante, prepárate para el número 1, una aparición captada en video durante un culto evangélico, en el preciso momento en que una mujer ciega afirma haber recuperado la vista. Lo más desconcertante es que lo que apareció en la grabación no fue visto por nadie en el lugar, solo por la cámara. Número 1. La aparición en Bulgaria, el hombre de blanco que nadie vio. Sofía, capital de Bulgaria, año 1993. La Unión Soviética acababa de colapsar y el país vivía en un periodo de transición, tanto política como espiritual. En medio de esa incertidumbre, un grupo de misioneros evangélicos estadounidenses organizó un culto abierto en una iglesia local. Entre los asistentes se encontraba una mujer ciega de nacimiento. Durante el servicio, en medio de cantos y oraciones, ella de pronto comenzó a describir la corbata del hombre que estaba a su lado. Los colores, los patrones, lo que nunca había visto. La congregación se quedó en silencio. Algunos lloraron, otros comenzaron a aplaudir, y muchos lo sintieron. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero lo más sorprendente vino después. Uno de los misioneros había grabado todo el evento en una videocámara. Cuando revisaron la cinta, notaron algo que nadie había percibido en el momento. En el fondo del altar, por breves segundos, aparece la figura de un hombre vestido, completamente de blanco. Cabello largo, barba, una presencia que no estaba físicamente allí, pero que la cámara captó con claridad. No se movía, no hablaba, solo observaba. Y lo más escalofriante, nadie en la iglesia lo vio en vivo. Nadie excepto la cámara. El video fue compartido en círculos cristianos y lentamente se viralizó, incluso antes de que existieran las redes sociales. Hoy esa grabación aún circula, generando debate entre creyentes, teólogos y escépticos. ¿Fue un truco de luz? ¿Una ilusión provocada por la emoción del momento? ¿O fue él? Una de las asistentes dijo años después, yo no vi a Jesús en el altar, pero lo sentí, y cuando vi ese video supe que nunca estuve loca. Al final no importa si estas apariciones fueron milagros o simples coincidencias, lo cierto es que algo en ellas nos hace detenernos, mirar al cielo y preguntarnos si realmente estamos solos.
Y hablando de mirar al cielo, no te pierdas mi próximo video con los avistamientos ovni más impactantes captados en cámara. Sí, objetos reales, grabados, analizados, y que hasta hoy nadie ha podido explicar. Suscríbete y acompáñame en esta búsqueda. Número 5. El hombre que ve a Jesús y casi llora. Algunas apariciones no necesitan rayos de luz, figuras flotando ni nubes con forma celestial. A veces, lo más impactante es la reacción humana. Este caso no tiene efectos especiales, ni multitudes gritando, ni ángeles descendiendo del cielo. Solo muestra a un hombre, completamente quebrado. El video comienza con una escena cotidiana, una calle vacía, un hombre caminando solo, pero de pronto se detiene en seco. Mira hacia un punto fijo, como si estuviera viendo algo que no puede creer. Sus manos tiemblan, se lleva los dedos al rostro, cae de rodillas y su voz comienza a quebrarse. Lo que dice es desconcertante. ¿Un padre me está construyendo algo tan maravilloso? Su llanto es tan profundo que parece venir del alma. Y entonces, algo aún más extraño. Le pide a quien o lo que sea que está frente a él que voltee el rostro. Pero nadie responde, nadie se mueve. Lo que impacta es que en el video no hay ninguna figura visible. No se ve a Jesús, ni una silueta, ni un resplandor, nada. Solo ese hombre, colapsando emocionalmente frente a lo que cree que es una presencia divina. Y lo más perturbador es que su reacción no parece actuada, no es sobreactuada, es una mezcla de shock, adoración, miedo o algo más difícil de describir, reconocimiento. ¿Reconoció una presencia? ¿La sintió? ¿La escuchó? ¿Por qué le pidió que volteara el rostro? El video no tiene contexto, nadie sabe dónde fue grabado ni cuándo. No se ha encontrado el protagonista y aún así ha sido compartido por miles como una prueba emocional y silenciosa de que lo divino se manifiesta a veces sin mostrarse. Algunos aseguran que es Jesús, otros que fue una alucinación producto del estrés o de una condición psicológica. Pero entonces, ¿por qué tanta gente se siente conmovida al verlo? ¿Es empatía, fe o será que en lo más profundo muchos también reconocen algo que no se puede explicar con palabras? Sea lo que sea, este video no se olvida, no por lo que se ve, sino por lo que te hace sentir. Número 4. El ángel que salva a un hombre del camión, China 2012. ¿Y si te dijera que hay una cámara que grabó en tiempo real lo que muchos creen que fue una intervención divina? Un momento exacto, medido en milésimas de segundos, donde la muerte parecía inevitable, pero algo o alguien lo evitó. Esta grabación proviene de China 2012. Una cámara de vigilancia común capta a un hombre caminando por la calle, despreocupado, sin saber que a solo unos metros se aproxima un camión a toda velocidad. La colisión era inminente, no había margen de reacción, y sin embargo, justo antes del impacto ocurre lo imposible. En un parpadeo, una figura borrosa aparece junto al hombre, y en menos de un segundo, ambos desaparecen del encuadre. Cuando la imagen vuelve a estabilizarse, el hombre está en la acera opuesta, ileso y confundido. La figura que lo salvó ya no está. Los testigos en el lugar corren hacia él. Nadie entiende qué ocurrió. No hay una explicación lógica, no hay escape visible, no hay edición aparente en el video. Algunas personas lo apodaron el Flash chino, en referencia al superhéroe, pero otros no se lo tomaron a broma. Para ellos, lo que ocurrió no fue una ciencia ficción, fue una intervención divina, un ángel. Lo más inquietante es que el hombre, al ser entrevistado días después, no recuerda nada. Dice que solo sintió un calor intenso y luego ya estaba a salvo. ¿Fue un desmayo? ¿Un error en la grabación? Expertos en edición han analizado el video en múltiples ocasiones. No hay cortes, no hay manipulación visible. La comprensión del archivo es consistente y los píxeles del movimiento no presentan interferencias. Es decir, si fue falso, está tan bien hecho que pasaría incluso los filtros de un forense digital. Pero si fue real, ¿qué clase de fuerza puede moverse a esa velocidad? ¿Calcular el peligro con precisión absoluta y desaparecer sin dejar rastro? ¿Estamos ante tecnología desconocida? ¿O realmente fue un ser celestial que eligió ese momento para intervenir? Número 3. Ángel arrodillado en un templo, Azerbaiyán. Las iglesias, templos y lugares sagrados han sido, durante siglos, escenarios de sucesos inexplicables. Pero lo que ocurrió en este templo de Azerbaiyán dejó sin palabras incluso a quienes ya creían haberlo visto todo. La grabación fue hecha por un feligrés que se encontraba participando en una ceremonia religiosa. Todo parecía normal, las personas rezaban, los cánticos llenaban el aire, hasta que una figura descendió. No cayó,
ni flotó de manera artificial, simplemente apareció. Una figura brillante con una túnica resplandeciente se arrodilló lentamente entre los asistentes. Lo extraño es que nadie parecía notarlo en ese momento. Nadie giró la cabeza, nadie reaccionó. Solo la cámara, situada a un costado, captó lo que estaba ocurriendo. La figura se quedó en posición de oración por casi 20 segundos. No se movía, no miraba alrededor. Era como si su única intención fuera acompañar. Luego desapareció. No se levantó, no caminó hacia ninguna puerta, simplemente se desvaneció. El video fue subido a internet semanas después y ahí comenzó el debate. ¿Era un efecto digital? ¿Un montaje piadoso? ¿O fue una presencia real imposible de percibir por los sentidos humanos, pero captada por el lente de una simple cámara? Algunos expertos en edición señalaron algo inquietante. La figura proyecta sombra y la luz rebota sobre su túnica como lo haría con un cuerpo físico. Pero entonces, ¿cómo explicar que nadie, absolutamente nadie, la haya visto en persona? ¿Será que hay cosas que solo se manifiestan cuando la fe está presente pero la atención no? Número 2. La figura de Dios en las nubes, Venezuela en 2017. Las calles están llenas de tensión, protestas, gritos, caos. La atmósfera es densa, literalmente. En medio de una manifestación masiva, un grupo de personas alza la vista y ahí, entre las nubes, algo llama su atención. Una silueta. No es perfectamente definida, pero tampoco ambigua. Tiene forma humana, brazos extendidos, rostro inclinado hacia abajo. Para algunos, una simple coincidencia meteorológica. Para otros, la manifestación de Dios. Lo más extraño es que esa figura no duró segundos, sino minutos. Videos desde distintos ángulos muestran lo mismo. La formación nubosa parecía estática, mientras el resto del cielo se movía con normalidad. Y lo que más inquieta no es la imagen, es lo que sintieron quienes estuvieron allí. Testigos afirman haber sentido una presión en el pecho, una emoción incontrolable. Incluso personas no creyentes dijeron haber llorado sin saber por qué. ¿Puede una nube provocar ese tipo de reacciones físicas? ¿O fue realmente una aparición? Los especialistas en meteorología tienen una explicación sencilla. Pareidolia, el fenómeno por el cual el cerebro reconoce patrones conocidos en formas aleatorias. Pero esta vez no fue solo una persona, fueron cientos y casi todos vieron lo mismo. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Fue solo una ilusión colectiva? ¿O tal vez en momentos de mayor desesperación humana, lo divino parece manifestarse en lo más simple, pero también en lo más alto, el cielo? Número 1. La figura de Jesús captada en una iglesia, Bulgaria. Las iglesias han sido históricamente escenarios de lo inexplicable, pero esta vez no se trata de una manifestación milagrosa que todos presenciaron, se trata de algo que nadie notó en el momento. En una ceremonia ortodoxa en Bulgaria, una cámara de seguridad grabó un ángulo común del templo. El altar, los bancos, los asistentes, todo parece normal, hasta que al revisar las imágenes alguien nota algo inquietante. En el fondo de la iglesia, entre la multitud, hay una figura distinta, alta, cabello largo, túnica blanca. A simple vista parece un asistente más, pero aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. Nadie recuerda haber visto a esa persona durante la ceremonia, ni los presentes, ni el sacerdote, ni siquiera aparece en otros ángulos de cámara, solo en una toma, una figura, un instante, una ilusión óptica, un fallo del sistema o algo más. Algunos lo compararon con las representaciones tradicionales de Jesús, rostro sereno, barba, postura humilde, pero lo que más impacta es su inmovilidad. Mientras todos se mueven ligeramente, cambia de posición, gesticulan. Esta figura permanece completamente quieta, ni parpadea, no gira la cabeza, no reacciona. Es como si estuviera fuera de tiempo. ¿Fue una presencia real? ¿Un símbolo? ¿Un mensaje? Lo cierto es que a pesar del análisis de expertos y creyentes, nadie ha logrado dar una explicación contundente. Y entonces vuelve la pregunta, ¿por qué solo aparece una cámara? ¿Es que algunos ojos o lentes ven lo que otros no pueden percibir? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sigue buscando respuestas. Pero lo que vas a ver en el próximo video no solo cuestiona la fe, cuestiona la realidad. Y una vez que lo veas, ya no vas a mirar el mundo de la misma manera. Número 13. Filipinas. La figura que emergió entre las nubes. Era un día común en una pequeña ciudad de Filipinas.
Una joven bloguera caminaba con su cámara en mano, intentando grabar un simple plano de su ciudad al atardecer. Pero ese día, el cielo tenía otros planes. Mientras las nubes cubrían lentamente el horizonte, un rayo de sol atravesó la atmósfera y reveló algo imposible de ignorar. Entre la neblina dorada se alzaba una figura, alta, con los brazos extendidos, parecida a una silueta humana, pero con proporciones casi divinas. La joven apenas podía creerlo. La forma era tan clara que no se necesitaba fe, solo ojos abiertos. No había manipulación, no había montaje, solo un cielo, una nube y una presencia. El video se volvió viral en cuestión de horas. Algunos afirmaron que era Jesús, otros dijeron que solo era una coincidencia meteorológica, pero lo que nadie pudo negar fue el impacto. ¿Por qué una figura tan precisa apareció justo cuando el sol caía? ¿Fue solo una nube más o una señal ignorada por muchos? La bloguera, con voz temblorosa, escribió al subir el video: tal vez lo vi, porque no lo estaba buscando. ¿Y tú cuántas veces has mirado al cielo sin ver lo que realmente hay ahí? Número 12. Virginia, Estados Unidos. El rostro grabado en piedra. Shale, una mujer amante de las caminatas al amanecer, decidió cambiar su ruta. Esa mañana, algo la llevó a un sendero poco transitado, cerca del arroyo Blackwater Creek. Iba escuchando música espiritual cuando de pronto algo captó su atención. Una gran roca sobresalía de la pared natural, pero no era una roca común. Al acercarse, su corazón se aceleró. Los contornos formaban claramente un rostro humano. Cabello, ojos, barba, expresión de calma. Todo estaba ahí. Y aunque la piedra jamás fue tallada por manos humanas, parecía haber sido esculpida por una fuerza invisible. Shale tomó su teléfono, grabó la escena y compartió el hallazgo. Miles comenzaron a verla y todos veían lo mismo: el rostro de Jesús emergiendo del corazón de la piedra. ¿Fue un producto de la erosión, una ilusión pareidolia o simplemente un mensaje grabado en roca esperando ser descubierto? Nadie ha podido confirmar su origen, pero una cosa quedó clara: quien encuentra algo así por accidente difícilmente vuelve a ver el mundo igual. ¿Y tú tomarás el mismo camino mañana? Número 11. Nueva York. La figura en el memorial del 11 de septiembre. Cada año en Nueva York, dos poderosos rayos de luz se elevan hacia el cielo en memoria de las víctimas del 11 de septiembre. Es un homenaje silencioso pero impactante. Sin embargo, una de esas conmemoraciones, algo rompió el silencio. Un hombre grababa el cielo desde la orilla del río Hudson. Todo era solemne, hasta que notó algo en lo alto de uno de los haces de luz. Amplió la imagen, fijó la mirada y lo que vio lo dejó helado. Entre la iluminación blanca se distinguía una figura luminosa suspendida en el aire. Parecía un hombre de pie, con túnica y los brazos extendidos, una silueta inconfundible. Rápidamente el video se viralizó. Algunos pensaron en manipulación, pero muchos más lo tomaron como una señal de esperanza, una presencia que acompañaba a los que ya no están, a los que ya no siguen aquí. ¿Fue un truco de luz o algo más profundo destinado a calmar un dolor colectivo? Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces, pero esa noche, entre la oscuridad y el duelo, algo o alguien estuvo presente. Número 10. Camden, Carolina del Sur. El ángel en el cielo. Un cielo despejado, un día más en el tranquilo pueblo de Camden, Carolina del Sur. La vía seguía su curso, hasta que el cielo decidió hablar. Una formación nubosa se alzó sobre el horizonte, pero no era una nube cualquiera. Tenía alas, tenía cabeza, tenía forma. Los primeros en verla se quedaron sin palabras. En minutos, decenas de personas salieron de sus casas. No podían dejar de mirar. Era tan detallada que muchos no dudaron. Es un ángel. Pero otros fueron más lejos. Es Cristo, con alas. Los celulares comenzaron a grabar. Las imágenes llegaron a internet y el fenómeno se volvió viral. Lo más inquietante no fue la figura en sí, sino la energía que transmitía. Una mezcla de paz y reverencia. ¿Era una simple nube? ¿Una ilusión colectiva? ¿O fue una aparición diseñada para quienes aún buscan respuestas en el cielo? Ese día en Camden, algo más que nubes flotó sobre sus habitantes, y nadie ha vuelto a ver el cielo de la misma manera. Número 9. Colombia. El árbol que mostró la crucifixión. En pleno confinamiento por la pandemia, las calles de una ciudad colombiana estaban vacías, en silencio. Pero la naturaleza no. Un grupo de vecinos desde sus ventanas comenzó a notar algo extraño en uno de los árboles más altos del lugar. Las ramas superiores, vistas desde cierto ángulo, formaban una figura espeluznantemente precisa. Un cuerpo crucificado, con brazos extendidos y con cabeza inclinada hacia un lado. Incluso la textura de la corteza imitaba el contorno de una túnica. La imagen se volvió viral. Algunos pensaron en montaje, pero las fotos eran reales. Los videos estaban ahí, y la figura desapareció misteriosamente días después.
Aún así, cientos rompieron la cuarentena para verlo con sus propios ojos. Muchos se acercaron con velas, rezos y hasta lágrimas. ¿Fue un mensaje en el momento más oscuro del mundo? ¿O solo una forma efímera de esperanza manifestada en la madera? La figura no volvió a aparecer, pero para quienes la vieron, fue una señal imposible de ignorar. Número 8. San Salvador, Argentina. La nube que hizo llorar a una madre. En la bulliciosa ciudad de San Salvador, Argentina, una mujer llamada Mónica alzó la vista en una tarde cualquiera y se quedó paralizada. El cielo azul claro estaba cruzado por una única nube, pero no era común. La forma era tan precisa, tan simbólica que no lo pudo evitar. Rompió en llanto. La nube tenía contornos que delineaban perfectamente la figura de Jesucristo, brazos abiertos, túnica y un rostro sereno. Parecía sacada de una pintura religiosa. Parecía imposible. Mónica sacó su teléfono con manos temblorosas y grabó. Subió el video a redes sociales y en cuestión de horas se volvió viral. Miles comentaron lo mismo. Se parece al Cristo Redentor de Brasil, pero para ella era más que una figura, era un mensaje. Y escribió: sentí que me decía, estoy aquí, aún en medio del caos. ¿Fue una casualidad atmosférica? ¿Una proyección emocional? ¿O simplemente fe capturada en video? Ese día en Argentina el cielo habló y una madre escuchó. Número 7. Putumayo, Colombia, el rostro entre la tierra. Año 2015. Una tragedia azotó la región de Putumayo, en Colombia. Un deslizamiento de tierra devastador dejó destrucción, dolor y escombros por todas partes. Pero en medio del desastre, algo surgió en la tierra. Mientras los residentes caminaban entre ruinas, alguien notó una formación inusual en el lodo seco. Era un rostro, pero no cualquier rostro. Era simétrico, sereno, con una mirada profunda tallada por la misma tierra. Barba, ojos, nariz, los rasgos eran tan precisos que nadie necesitó que se lo dijeran. Era el rostro de Jesucristo, emergiendo del barro como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser visto. La noticia se regó como fuego. Cientos de personas llegaron al lugar, lo convirtieron en un sitio de oración. Velas, flores y lágrimas. ¿Fue una ilusión provocada por el caos o un mensaje oculto entre la destrucción? Lo cierto es que nadie pudo explicarlo, y hasta hoy la imagen permanece grabada en la memoria de todo un pueblo. Número 6. Desierto de Israel, la pintura que desafió la historia. En pleno corazón del desierto de Negev, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Haifa realizaban excavaciones rutinarias, buscaban restos antiguos, pero lo que encontraron fue una imagen que podría cambiar la historia del cristianismo. Bajo siglos de polvo y piedra, descubrieron una pila bautismal del siglo IV y en su techo una pintura mural sorprendentemente bien conservada. Mostraba un hombre de rostro alargado, cabello corto y rizado, sin barba. Los ojos eran intensos, el semblante espiritual. Los expertos no dudaron. Esa figura era Jesús, pero completamente diferente a la imagen que todos conocemos. Y si esta era su verdadera apariencia antes de que el arte lo idealizara, la obra fue autentificada. No era una falsificación. Y aunque se aleja de las representaciones modernas, podía ser la más cercana al rostro real de Cristo. ¿Cuánto hemos olvidado? ¿Cuánto ha sido reinterpretado con el tiempo? A veces la historia sagrada no se revela con milagros, sino con brochas de pigmento, enterradas en el silencio de los siglos. Número 5. Italia, la figura que caminaba sobre el mar. En una tarde cualquiera, en la costa italiana, un hombre llamado Alfredo se detuvo a contemplar el atardecer. Las nubes reflejaban en los últimos rayos dorados del sol. El mar estaba en calma, hasta que algo captó su atención en el cielo. Entre las nubes, iluminada por los rayos del sol, emergía una figura con los brazos extendidos, como caminando sobre el mar. Era alta, imponente, rodeada por un resplandor suave. A simple vista, parecía la silueta de Cristo Redentor, pero con un detalle que estremeció a muchos. Una especie de corona sobre la cabeza, o quizás una corona de espinas. Alfredo, en shock, sacó su teléfono y la fotografió. Las redes hicieron el resto. Algunos dijeron que eran solo nubes, otros que el cielo había recreado la imagen más poderosa del cristianismo. Lo cierto es que esa noche, frente al mar, una figura parecida a Jesús pareció caminar entre el cielo y el agua, como si viniera a recordarnos que aún está presente. Número 4. Indonesia, el Cristo vertical en el cielo. Un día cualquiera en un pequeño pueblo de Indonesia. El clima era cálido, el cielo parcialmente nublado, hasta que una figura vertical apareció suspendida entre las nubes. Era alta, perfecta, tanto que no necesitaba explicación. La silueta completa de un hombre con los brazos caídos a los costados, como descendiendo. El contorno era claro, casi sobrenatural, y lo más impactante, parecía estar formado por una sola nube, como esculpida por el viento mismo.
Los residentes salieron de sus casas. Algunos lo grabaron, otros simplemente se arrodillaron al orar. Y aunque Indonesia tiene una mayoría no cristiana, el silencio colectivo fue total. El video se volvió viral en toda Asia. Nadie discutía lo que estaba ahí, solo qué significaba realmente. ¿Por qué apareció allí, en un país donde pocos lo esperan? ¿Fue una señal, una casualidad o una manifestación inesperada? Ese día el cielo habló en un idioma universal, el asombro, y todos lo entendieron. Número 3. Sofía, Bulgaria. La mujer ciega que lo vio primero. 1993, Sofía, capital de Bulgaria. Una misión cristiana estadounidense realizaba una ceremonia en una catedral repleta de fieles. Cantos, oraciones, todo parecía normal, hasta que una mujer ciega de nacimiento sentada entre la multitud se puso de pie repentinamente y gritó: «Hay un hombre parado junto al altar, vestido de blanco». Los presentes pensaron que era una confusión o emoción exagerada, pero nadie más veía nada. El servicio continuó entre el asombro y el escepticismo. Días después, al revisar las grabaciones de ese evento, el equipo misionero vio algo que les heló la sangre. Frente al mar, en el mismo lugar que la mujer había señalado, aparecía claramente la figura de un hombre con túnica blanca, cabello largo y barba. No había explicación, ninguna edición, ningún truco, solo una verdad desconcertante. Una mujer sin visión había visto lo que nadie más pudo ver. ¿Cómo pudo describir con detalle algo que solo la cámara captó? ¿Y por qué solo ella fue testigo de lo invisible a los demás? Esa noche, la fe y el misterio se cruzaron y dejaron una marca imposible de borrar. Número 2. México. La estatua que abrió los ojos. Junio del 2016. En una capilla de México todo parecía normal, hasta que alguien decidió grabar una estatua de Jesús crucificado durante un momento de oración. Al principio nada fuera de lo común, pero al revisar el video, el testigo casi dejó caer el teléfono. En la grabación, la cámara capta cómo lentamente los ojos cerrados de la estatua se abren. Primero un leve movimiento, luego los párpados se levantan completamente. El video fue enviado a expertos. 20 analistas revisaron el material en búsqueda de edición, manipulación o efectos especiales. Ninguno pudo detectar alteraciones. No había hilos, no había edición digital, no había explicación. El clip se volvió viral. Millones lo vieron. Algunos sintieron paz, otros miedo. Y muchos más solo se hicieron la pregunta inevitable: ¿puede un objeto inanimado responder al llamado de la fe? Las autoridades eclesiásticas se negaron a validarlo oficialmente, pero entre quienes lo vieron, la duda ya estaba sembrada. ¿Fue un milagro? ¿Un efecto o fenómeno paranormal? ¿O un aviso para quienes aún necesitan pruebas para creer? Número 1. Transmisión en vivo. La luz celestial que invadió la pantalla. Una cadena de noticias transmitía en vivo desde una zona boscosa. El reportero hablaba con normalidad cuando algo inexplicable apareció detrás de él. Una luz flotante, blanca, intensa, comenzó a brillar en el fondo del encuadre. No era un reflejo, no era un dron, era una presencia, y lo más extraño, parecía moverse suavemente, cambiar de forma, casi respirar. El camarógrafo no podía dejar de apuntar hacia ella. El reportero, sin darse cuenta, quedó eclipsado por la aparición. La transmisión continuó, mientras miles de espectadores en tiempo real comenzaban a escribir: ¿qué es eso detrás? ¿Es un ángel? ¿Alguien más lo está viendo? La figura no era amenazante, al contrario, emanaba calma, una sensación de paz desconcertante. Muchos lo compararon con la estrella de Belén, otros afirmaron haber visto claramente un rostro dentro del resplandor. Lo más perturbador es que, al finalizar la misión, nadie en el lugar pudo explicar qué había pasado. No hubo reflejo técnico, no había fuente de luz artificial, solo quedó el video y el impacto. ¿Fue una manifestación divina? ¿Un ángel? ¿Cristo mismo apareciendo en la era digital? Lo único cierto es esto: fue captado en vivo ante miles de testigos y jamás volvió a repetirse. Si esto te dejó con más preguntas que respuestas, no estás solo. Suscríbete porque lo que viene te va a sacudir más. Dale click.